punto de encuentro nos unimos, bajo su amor nos reunimos, como hermanos caminamos, en su gracia nos abrazamos. Cada paso lleno de fe, en su amor nos sentirás bien. No hay lugar como este hogar, punto de encuentro celestial. Que hoy te están diciendo todo lo que le pasa, todo lo que tiene. Poderoso, Rey de Reyes. Poderoso te alaba, Señor. Te alaba mi alma, Jesús, te adora mi alma. Te entrego todo esta noche, mi pesar, mi mochila, mi dolor, mis pensamientos, mi tortura. Hasta hoy vine luchado y ahora me iré libre, porque tú, solo tú, puedes hacer lo que yo no pude hacer en la semana. Señor, tienes poder y me entrego a ti, entrego mi voluntad, entrego el control de mi vida, Jesús. Haz de mí esta noche lo que tengas que hacer. Despójame de todo, tira todo lo que tengo, quiero todo lo que tienes. Y poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Dice que los ángeles del cielo alaban junto a nosotros. En este tiempo yo me imagino Jesús sentado en el trono diciendo: vengan, miren cómo alaba mi iglesia. Miren cómo alaba mi iglesia. Cantan ángeles, clama la creación. Te exaltamos, Dios, santo por siempre. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación,
Santo, exaltado Dios, Santo por siempre. Y gracias, Jesús, gracias. Oh, hay un perfume santo que se derrama aquí. Hay un perfume, tengo un perfume para entregarte esta noche. Es mi adoración. Tengo un perfume que solo es para ti. Es mi alabanza, es mi adoración. Tengo un perfume que solo es para ti. Es mi alabanza, es mi adoración. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Si ve mi adoración, te entregamos esta noche, Señor, la alabanza, la adoración. Estamos preparados para escuchar lo que vos tenés para darnos. Esa palabra fresca, directa al corazón. Nuestro corazón necesita ser conmovido, Jesús. Hay muchas cosas que han opacado esta semana nuestro sentir, nuestra comunión con vos, Señor. Ahora despejamos todo. Estamos listos para ser conmovidos, cautivados a través de tu palabra. Enamorados queremos ser de vos, Señor. Gracias. Gracias, gracias por la música, gracias por la alabanza, gracias por la adoración. Y hoy te damos gracias también por la palabra que tenés para nosotros esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están? ¿Cómo? Padre, en esta noche te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque por más que hace frío, por más que hay un montón de problemas en la vida de cada uno de nosotros, hoy estamos acá para escucharte, estamos acá para alabarte, para adorarte y para darte gracias. Señor, todo es tuyo, vos todo lo conocés. Conocés nuestros corazones y sos el único que puede con todo. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y te damos gracias, honra, alabanza y adoración a vos, nuestro Rey, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hemos cantado, hemos adorado. Y ahora vamos a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan por las redes. Los bendecimos y esperamos que estén con ese corazón abierto como estamos nosotros acá para escuchar al Señor.
Para ustedes, la pregunta es, ¿qué es Dios? No qué es. Porque me van a decir, esto es una chapa. No, yo pregunto, ¿qué es para ustedes Dios? Amor, misericordia, es todo, ¿verdad? ¿Ustedes tienen idea de lo que quiere decir adorar? No todos tenemos el conocimiento de lo que implica la palabra adorar, de lo que es adorar a Dios. Algunos piensan que adorar es cantar, como hicimos recién. Pero no es solamente eso, cantar en el culto o cantar en el auto cuando ponemos una alabanza. Adorar es la actividad más noble, más elevada e importante que el ser humano puede realizar. Y yo te hago la segunda pregunta, ¿para qué fuimos creados nosotros? ¿Para qué fueron creados Adán y Eva? ¿Para qué fueron creados los ángeles? Para adorar a Dios. Nuestra misión en la vida es adorarlo. El problema es que nos equivocamos al pensar que la función de la iglesia es es ganar almas, es edificar al cuerpo, a los que estamos acá, es que crezcamos. No es la única misión. La misión más importante de la iglesia es adorar a Dios. La predicación es una actividad. Adorar a Dios es una actitud, es una forma de vida. Es demostrarle a Dios todo lo que nosotros sentimos y lo reconocemos. Es decirle que sos, Señor, lo más importante para mí. Que el resto es regalo. Y que me lo das vos. Fuimos creados para adorar. Y Adán y Eva, que tuvieron la suerte de poder caminar al lado del Señor, adorándolo, hablando con Él, perdieron la comunión con Él. Cuando entró el pecado, Dios tuvo que planificar que su Hijo amado, venga a este mundo, camine por este mundo, enseñe, nos muestre que hay un reino, que es el reino de Dios, y que después muera en la cruz para poder redimirnos y que nosotros podamos volver a decirle, te adoro, Señor. Es por eso que el mundo aborrece a Jesús 2000 y pico de años después de que murió en una cruz. Es por eso que tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón. Es tan importante la adoración a Dios que va a convertirse en nuestra actividad más importante cuando estemos en el cielo. Porque cuando estemos en el cielo vamos a estar con los ángeles diciendo santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Juan 4, 23, 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. El Padre está buscando adoradores. El Padre está buscando que venga gente que encuentre su palabra, que la escuche, que se convierta y que pase a ser adorador. Ahora vos imaginate que Él nos da todo y lo único que piensa, lo único que pide a cambio es que lo adoremos. Nada más. Que le demos gracias, que le digamos que lo amamos como Él nos ama a nosotros. Y Dios busca personas que lo amen, que lo sirvan y que lo adoren, dice la palabra, en espíritu y en verdad. En espíritu, o sea, de todo corazón. O sea, de la manera más humilde,
decirle que lo respetamos, que Él es todo para nosotros. Lucas dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y en verdad quiere decir fundamentado y sostenido por la palabra de Dios. Quiere decir que guardamos los estatutos y los mandamientos de Dios, pero no los mandamientos de los judíos como hacían los fariseos, los mandamientos de Dios. Entonces adorar es un sentimiento. Si vos querés adorar a tu esposa, o le decís a tu esposa o a tu pareja o a tus hijos, te adoro, les estás diciendo algo parecido a te amo, a te admiro, sos todo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, adorar es un sentimiento, no es sentir amor solamente, es cumplir con las reglas que esa persona o que nosotros nos impusimos con esa persona. Y con Dios es cumplir con los mandamientos. Los 10 mandamientos más los 2 que nos dejó nuevos y que son el principal, dice Jesús, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La palabra más usada en el Antiguo Testamento y en el griego, en el Nuevo Testamento, todas las palabras, esas 2 palabras, tanto hebrea como griega, se refieren a una sumisión. Se refieren a entregarse completamente en sumisión a Dios. En hebreo la palabra usada es yaká, se traduce como adorar, postrarse e inclinarse ante Dios. Postrarse. Si vos estás ante un rey en una película, ves que la gente baja la cabeza y se postra. Postrémonos ante Dios. Y en la palabra griega del Nuevo Testamento es proskuneo, que se traduce como adorar, postrarse y darle homenaje a Dios. ¿Quiénes fueron los primeros adoradores después de la caída? A ver. Sin contar con Adán y Eva. Caín y Abel. Muy bien. Los primeros adoradores fueron Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Si quieren, léanlo en Génesis capítulo 4. Y dice que cuando fueron a llevarle su ofrenda, Dios miró primero a Abel y después miró su ofrenda. Y le gustó. Le resultó agradable. Primero miró a Abel, después vio lo que le trajo. Después miró a Caín, luego miró lo que le trajo y no le fue agradable. Ahora mi pregunta es, ¿cómo que no le fue agradable? ¿No le habían traído lo mejor? Quizás sí, pero él miró cómo estaba el corazón de Caín. Por eso le fue agradable el corazón de Abel, que no tenía nada de lo que tenía el de Caín. Y Dios sabe todo. Dios sabe lo que pasa en tu corazón, Dios sabe lo que no pasa en tu corazón, Dios sabe tu pecado oculto, Dios sabe tus pensamientos, Dios sabe cuando vos mirás a alguien con envidia o con deseo. Dios sabe. Dios sabe. Y para colmo nos da todo. Somos un poquitito egoístas al esconderle nuestras cosas. A Dios no le importa lo que vos traes, la ofrenda, le importa tu corazón. Y siempre le importó los corazones. Y esos corazones le importó cómo lo adoraban. Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Otro evangelio que nos habla de todo el corazón, de toda el alma y toda la mente. Toda la mente.
Quiere decir que no podemos salir de acá y hacer 2 cuadras y empezar a pensar en cómo jorobar a nuestro hermano, en cómo pecar, en volver a la caída. Vamos a volver a la caída porque tenemos la esencia, tenemos un ADN que viene desde Adán y Eva, que ese ADN fue modificado cuando el pecado entró en nosotros. Por él, por uno, entró el pecado a toda la humanidad. Pero tenemos a Cristo, el Rey, el que se puso la corona, ¿sí? Y se llevó arriba todo el peso del pecado. Sufrió hasta lo más profundo y el Padre lo tuvo que abandonar porque no podía estar al lado del pecado del mundo. Entonces, si vamos a adorar, según este pasaje, con el corazón, con el alma y con nuestra mente, lo estamos haciendo en cuerpo, en alma y en espíritu. Por lo tanto, la genuina adoración implica entregar todo como una ofrenda de amor. ¿Vamos bien hasta ahí? Como los sacrificios del holocausto. Del holocausto no, los sacrificios de holocausto. Si vamos a leer el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico se habla de los sacrificios. Había varios tipos de sacrificios. Había un sacrificio en el cual una parte del animal quedaba para el sacerdote, porque tenía que alimentarse. Pero había un sacrificio especial en el cual todo el animal se quemaba completo. Y se llama ofrenda quemada. Esa ofrenda quemada, como cantaba hoy el grupo, produce un olor grato a Dios. Envuelve el ambiente y llega a Dios un olor grato. Otras ofrendas, como dijimos, no porque una parte llegaban al sacerdote. Entonces nuestra adoración tiene que ser una ofrenda en la cual le damos todo, en la cual ponemos toda la carne en el asador y se nos va a quemar toda y va a convertirse en un olor grato para Dios, sin reservas, sin quedarme con nada. ¿Por qué? Porque Él no se quedó con nada, Él nos dio todo, consagrando nuestra vida. Adorar es consagrar nuestra vida para Dios. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nuestro culto racional es que nos presentemos por completo ante Dios. Eso es adorar. Pablo se lo explica a los romanos de una manera muy fácil, pero le hace mucho hincapié en que tiene que ver con nuestra mente, porque nosotros somos los únicos que podemos pensar, pero por el pecado somos los únicos que sufrimos. Porque ¿dónde vieron un animal que cuando tiene un cachorrito o está pariendo sufre? Yo no vi nunca, pero las mujeres cuando tienen sufren. Porque dice el Señor que por el pecado hoy sufrirás dolores de parto. Ahora, ¿cuál es la expresión máxima de la mejor ofrenda y devoción? ¿Cuál les parece? Cristo Jesús en la cruz. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fragante, fragancia, en perfume lindo para Dios. Ahora, el problema se presenta cuando la adoración surge de un corazón que no es sano. Y perdónenme, pero yo creo que ninguno tiene un corazón completamente sano. ¿Sí? Que tenemos pecados ocultos, que no obedecemos la palabra.
Y esa es una triste evidencia de que no tenemos tanto amor como tendríamos que tener por quien nos creó. Porque Él nos amó primero. Entonces, si vamos a adorar, primero tenemos que limpiar nuestro corazón. Es como ir a tomar la Santa Cena, ¿sí? Y estamos hechos bolsas. ¿Por qué? Porque nos mandamos todas. Es como pedirle que restaure nuestro matrimonio, pero seguimos haciendo las mismas macanas. Es como pedirle que saque a nuestros hijos de la droga, ¿sí? De la calle, pero nosotros seguimos en pecado. El pecado es una barrera. Es lo que hace que no te llegue la bendición. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Yo escuché 1000 veces, cumplí con tu propósito. Tenés un propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? El propósito de tu vida y de mi vida es simplemente adorar en espíritu y verdad. La palabra lo dice. Y si adorás en espíritu y verdad, tenés que ser libre de pecado, tenés que hacer las cosas bien, tenés que traer tu ofrenda, pero también tenés que cantar y también tenés que orar y también tenés que tener una relación de profundidad con Él. ¿Te das cuenta que no es cantar el domingo nada más? Que es todos los días, en cada momento y en todo. Que es cuando tenemos un problema y en vez de darle el problema al Señor, le metemos la mano y por lo general nos sale mal. Fuimos creados para adorar en espíritu y verdad. Y ese es el propósito. Tu propósito y mi propósito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como dijimos, cantando, orando, leyendo la palabra, estudiando la palabra, reconociendo la Trinidad. Aunque parezca mentira, hay muchos hermanos que le preguntás y te dicen, no, yo creo en Dios Padre y el Espíritu Santo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reconociendo la naturaleza, los atributos, el carácter de Dios, reconociendo su amor y su obra en nosotros y en el mundo, y mirando toda la belleza que hay, la creó Él. La creó Él. Y a veces tenemos el tupé de decirle, ¿y por qué? Y si vendría acá y nos hablara, nos diría como a Job, ¿vos estabas cuando yo creé el mundo? ¿Vos me ayudaste? Entonces después de que nos diga eso, vamos a decir como Job, ¿no? De a oídas te había oído, pero ahora te veo. Primero de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Si Él no fue a buscar y vos viniste acá, te sacó de la tiniebla y te trajo a la luz de Cristo, reconocé sus virtudes y no a medias tintas. Poné toda la carne en el asador. Reconoce su cualidad, reconoce su amor, reconoce todo lo que Él nos da y todo lo que es Él. No, como dice Santiago, que a veces somos como las olas, estamos como en la ola del mar, ¿viste? Que por ahí vamos para arriba, vamos para abajo, vamos para arriba, vamos para abajo. Tratemos de que no, busquemos la forma, ¿sí? En lo bueno y en lo malo. Y en lo malo, mejor que en lo bueno, porque de lo malo vamos a salir siempre, de la mano de Él, si no nos salimos. Ser adoradores es dejar de pensar en vos mismo y empezar a pensar en Dios. Es que nuestra vida esté concentrada en Dios y sobre todo en la cruz, porque si la cruz no está, todo sería a media o menos que media. Dios tiene que ser el centro de la adoración. Todo lo demás en nuestra vida tiene que ser secundario. Una vez me vienen a buscar para ir a una reunión que íbamos a escuchar una charla y el viejito que iba con nosotros, disculpen, yo ya soy medio viejito también, pero dije, no, para, no arranque.
se puso los audífonos, porque si no gritaba, y empezó: Padre, guárdanos en este viaje y en la vuelta. Poné ángeles al lado nuestro. Vos sos mi rey. En el nombre de Jesús. No me lo olvido nunca. Porque vos te subís al auto y haces una oración y le entregás el viaje, aunque sea de acá a 10 cuadras. Él tiene que ser el centro de nuestra adoración. Todo lo otro tiene que ser secundario. Pero, che, me quedé, se me pinchó una goma. Poné en el medio a Dios, a Jesús, a la cruz. Y no te enojes porque se pinchó una goma. ¿Y sabes por qué? Porque cuando algo hacemos para Dios, cuando hacemos cualquier cosa para Dios, va a estar Satanás al acecho para tentarte y ponerte el pie para que te caigas. Y ahí es cuando se va a saber cuál es tu temple. Si nosotros lo ponemos a Alejandro, el encargado, jefe, líder de oración, en el centro, y lo miramos a él, despejamos nuestra vista y la corremos hacia él, ¿estamos haciendo bien? No, porque el centro de nuestra adoración tiene que ser Dios. Y estamos en tiempos en los cuales la iglesia se ha convertido en humano, en adorar al hombre. Esas iglesias que con un versículo te hacen una prédica, pero todo es yo, después yo. Y Dios quedó allá, afuera. Si enfocamos la vista en el hombre, siempre desenfocamos la vista de Dios. Y si desenfocamos la vista de Dios, si sacamos la vista de Jesús, el consumador de nuestra fe, estamos en el horno. Y acordate lo que te digo, no puedes adorar a Dios si no adoras al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la obra de la cruz fue perfecta, pero si no hubiera estado la cruz y no hubiera estado Jesús ahí, hoy todavía estaríamos bajo la ira de Dios. No hubiéramos sido justificados. La cruz nos reconcilia con Dios y nos pone en una posición en la cual ahora sí podemos ir a adorar. Pablo lo dice en Gálatas: lejos está de mí gloriarme, y tenía para gloriarse Pablo, ¿sí? Pero lejos está de mí gloriarse, sino en la cruz de Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Muchas canciones de hoy que cantamos sacan a Cristo de la cruz, sacan la cruz y ponen al hombre. Entonces la cruz va desapareciendo de la alabanza y va desapareciendo de la predicación. La cruz se ha desvalorizado. Hoy hay gente que tiene una cruz colgando, no sabe qué es lo que tiene colgando. Y por ahí te encontrás con una cruz que puede tener hasta el Cristo muerto, ¿sí? Muriendo en un hospital, una persona aferrada a un Cristo muerto. Es una persona muriéndose aferrada a un muerto. Porque Dios ya resucitó, porque Dios ya se bajó de la cruz. Dios está en el cielo, está en tu corazón. La cruz es la que nos devuelve la posibilidad de adorar. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Adoramos o no? Y fíjate lo que dice Apocalipsis. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero inmolado es el sacrificio quemado, la ofrenda quemada, la que una vez que murió en la cruz dio un grato olor a Dios y permitió que vos y yo hoy podamos ser perdonados y tengamos vida eterna. ¿Y no lo vamos a adorar? Y ojo que Dios es celoso, ¿eh? No le comparte su
sus atributos y su gloria con nadie, ¿eh? Por ejemplo, con María, lejos está de que alguien de nosotros, ¿sí? Y si hay algún católico acá que me perdone, vaya a adorar a María, la madre de Jesús. Porque no le podemos atribuir los atributos que le dan los católicos. Porque no es Dios, porque el único es Dios. Y cuando Jesús se murió, se rasgó el velo y la presencia de Dios se hizo a nosotros. Ya no necesitamos un sacerdote como necesitaban los judíos, porque ahora tenemos al sumo sacerdote, el Rey de Reyes. Y vamos a darle un aplauso. Salmos 103, 1 y 2 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. ¿Te das cuenta que el que escribió este salmo entendía más que nosotros que adorarlo era un estilo de vida y no era un acto? Ahora vamos a empezar con la parte central de esto. ¡Wow! Hace como media hora, ¿no? Bueno, los voy a invitar a que en el capítulo 12 de Juan leamos 6 versículos y vamos a empezar a sacar algunas cositas. Dice el capítulo 12 de Juan, versículo 1 y 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor a perfume. Vamos a situarnos un poquito. 6 días faltaban para la Pascua. En 6 días iba a ser crucificado Jesús. En el capítulo anterior, Lázaro había resucitado, porque el Señor había gritado: Lázaro, ven afuera. Y el tipo, con todo el olor a podrido de la muerte de 4 días, salió y fue un tremendo milagro. Pero le quisieron hacer una cena, una fiesta. Lázaro, María y Marta eran amigos íntimos de toda la vida. Cuando quisieron hacer esa fiesta, armaron una mesa que era una mesa familiar. Disfrutando de la mesa estaba Lázaro, su amistad, su amor inmenso con Jesús. María, a los pies de Jesús. Marta, cortando la cebolla, la papa, haciendo la comida, que era lo que sabía hacer. Y estaba Jesús, los discípulos, y dice que también estaba Simón el leproso. Ese leproso que sanó, bueno, se fue con ellos también. Y en ellos hemos representado a nuestra iglesia, a toda la iglesia, a un culto. ¿No les parece? Primero la presencia de Jesús, que está presidiendo el culto. La cena. Todo es comunión con Él y adoración. Está Lázaro, que había estado muerto, como vos y yo, y fue resucitado. Representa a los creyentes en Cristo, a nosotros, y a aquellos que estamos muertos, que estaban muertos, y que han resucitado juntamente con Cristo. Dice Efesios 2, 4, 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¡Wow! Después estaba Marta, que servía expresando su amor. No nos olvidemos que vos y yo fuimos salvos también para servir a Dios, que es una forma de adorar. ¿Sí? Porque quedarte sentado ahí y no hacer nada, no estás adorando a Dios. Vas a decir, bueno, pero yo no puedo venir en la semana porque tengo que cuidar a mi hermana. Ahí estás adorando a Dios porque estás sirviendo a Dios. Porque yo tengo que llevar a los chicos al colegio, ahí estás sirviendo a Dios. No confundamos. Y estaba María.
Y María representaba o manifestaba el amor a Dios, su devoción. ¿Y a dónde estaba? A los pies de Jesús. En esto consiste la adoración, en entregarle lo que somos, en postrarnos ante Dios y en honrar su nombre. Los tres elementos de la iglesia son una vida nueva en Cristo, Lázaro, la adoración representada en María y el servicio representado en Marta. La devoción de Marta tiene aspectos que reflejan totalmente lo que es la adoración. Son 5, vamos a verlos rápidamente. Primero, ¿qué le ofreció? Lo mejor que tenía. ¿Cuánto sale un frasco de perfume importado del mejor, el más nuevo y el más caro? Fortuna. Ella le dio 1 libra, más o menos 375 gramos de perfume de nardo puro. La cantidad era enorme, el costo era tremendo. Judas, que era rápido para la calculadora, dijo que eran más o menos 300 denarios. 300 denarios lo que era que ganaba un jornalero en un año. Seguro que era lo que más valioso que María tenía, que por ahí lo había juntado durante toda su vida, que había gastado todos sus ahorros. Y ella le quería dar lo mejor. ¿Y vos y yo qué le damos al Señor? 10 minutos de oración a la mañana, 5 minutos para leer el devocional, venimos al culto el domingo, ofrendamos un poquito lo que nos sobra. Capaz que me equivoco. La entrega de María fue total, absoluta. No se reservó nada. ¿Y vos y yo qué le entregamos? ¿Le entregamos lo mejor o nos guardamos alguna cosita para nosotros? A Dios no le importa la ofrenda, no le importa la cantidad, le importa tu corazón. Vuelvo a repetirte, ¿le entregás tu corazón limpio y sano a Dios? María tuvo hasta el detalle de romper el pico del frasco para que el frasco no pueda volver a ser usado. Le dio todo, todo, todo. ¿Y qué hizo ese perfume? Fue un olor grato que llenó toda la habitación. María ofreció en adoración una ofrenda quemada de olor grato a Dios. Una ofrenda como el holocausto quemado de Levítico. Sacrificio de olor fragante, todo para el Señor. Segundo punto, ¿con qué propósito lo ofreció? Para expresarle su amor. Para decirle, yo te amo porque vos sos todo para mí. Ella estaba agradecida, ¿por qué? Porque Jesús le había devuelto a su hermano que estaba muerto. Pero también quería responderle al amor del Señor amándolo. Quería demostrarle el valor que Jesús tenía para ella. Y le dio todo lo que tenía. Ahora, si no sos salvo por Cristo, si no conoces a Jesús y su grandeza, si el Espíritu Santo no te lo mostró todavía, es difícil que puedas entender a María. Es difícil demostrarle amor completo a Dios. Porque para adorarlo debemos nacer de nuevo. ¿Y qué quiere decir nacer de nuevo? Es recibir a Jesús en tu corazón. Y yo te pregunto, ¿querés recibir a Jesús en tu corazón? Ese es el primer paso. ¿Ya lo recibiste en tu corazón? ¿Lo hiciste con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente? Vamos a hacerlo. Cerremos los ojos y hagamos juntos una oración. Para los que no lo hicieron nunca y para los que a veces los han hecho, pero no están seguros de haberlo recibido. Gracias, Padre, te doy. Te pido que perdones todos mis pecados, Señor, todos, aún los que no recuerdo. Hoy recibo en mi corazón a Jesucristo como mi único Salvador. Hoy lo acepto como mi único Salvador. Hoy lo invito a que haga su trono en mi corazón. Te pido, Señor, que anotes
mi nombre en el libro de la vida, para poder hoy disfrutar del beneficio de que el Espíritu Santo more en mí. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy hay fiesta en el cielo, porque por lo menos alguno, aunque sea uno, ha recibido a Jesús en un corazón. Démosle un aplauso a ese uno y al Señor. Tercer punto, ¿cómo le entregó al Señor lo que le dio? Con gratitud, o sea, dándole gracias y con adoración, adorándolo a sus pies mientras estaba escuchando la palabra. Ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello. En la cultura de esos tiempos era normal lavarle los pies al invitado, porque ¿qué pasa? Usaba sandalias, hacía mucho calor, andaban entre la arena, se resecaba la piel. Entonces, dos cosas, le lavaban los pies, ¿sí? Y además de lavarle los pies, lo ungían con un aceite, porque la piel estaba resquebrajada. ¿Viste? Como cuando vas 3 días a la costa y te tomaste todo el sol, después venís como un camarón y después se te pone que se te pie... Bueno, así, recurtida la piel. Y podríamos pensar que eso que estaba haciendo era algo lógico, pero también hubiera sido lógico que le ungiera la cabeza. No, porque ella estaba a los pies, postrada a los pies de Jesús. Con el pelo todo desatado, que por ahí para esa época era una cosa, una mujer con el pelo desatado, no importa. Con el pelo desatado estaba limpiando y pasándole el aceite. Porque ella hizo lo que se llama proskuneo en griego. O sea, postrarse, adorarlo y decirle te amo, porque vos me amaste primero. Cuarto, sin importarle el qué dirán y las críticas. Marta se quejaba porque no la ayudaba. Y yo me imagino la escena. Escuchame, ¿qué haces ahí a los pies de Jesús cuando yo tengo que pelar la cebolla y no me alcanza el tiempo? Ahí estaba. Vos serví, yo lo adoro. Y otro que se quejó fue Judas. ¡Ja! Un frasco de 300 denarios. Judas siempre pensando en la plata. Vos y yo vamos a ser criticados igual que María. Prepárate. A muchos le va a parecer que es una locura lo que hacemos, lo que adoramos. Pero te voy a decir una cosa. Si vos agarrarías tu plata y te irías de joda, te irías a un boliche, estarías tomando, bebiendo, nadie te iba a criticar. Porque el mundo tiene su príncipe. Y ese príncipe lo domina. Quinto, con inteligencia. María comprendió que la muerte de Jesús estaba próxima. Tuvo esa percepción, esa sabiduría, esa visión de que Jesús había venido a esa casa y de ahí iba a Jerusalén, y en Jerusalén iba a ser muerto, iba a crucificarse. Fue la única que entendió, ni siquiera los discípulos lo entendieron. Tenía más percepción María que los discípulos. Y su corazón entendía y rebosaba de amor, de gratitud y de admiración, porque sabía que lo que Jesús iba a hacer para vos y para mí, y para ella. O sea que su corazón estaba sano y limpio. ¿Y tu corazón y el mío cómo están? ¿Somos conscientes de la cualidad de Dios y de lo que Dios dijo? Seguimos con Juan 12, 4, 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Ahora vemos a Judas. ¿Judas tenía el corazón de adorador en espíritu y en verdad? Nada. Judas era el tesorero del grupo, no tenía ningún interés en los pobres. No tenía interés en nada más que en sí mismo, en lo que podía robar. Era ladrón, dice la palabra. Acá tenemos una enseñanza.
Judas robaba el dinero de la bolsa. Había muchos que decían, che, ¿cómo puede ser que toda la historia que nos cuenta la Biblia, aquellos que lo interpretan como una historia, de qué vivían, qué comían? Había gente que les daba dinero, les daba una ofrenda, como nosotros damos los domingos. Y el que la manejaba, el que llevaba la bolsa era Judas. Entonces Judas metía la mano, sacaba un poquito, se lo guardaba en el bolsillo. El dinero del perfume fue lo primero que calculó, porque si lo vendían a los pobres, iba a ir a parar a la bolsa y él se iba a quedar con un porcentaje. Y fíjate que terminó vendiendo a Jesús por 30 monedas, ¿no? No hay mayor contraste entre María, una tremenda adoradora, y Jesús, un tipo del mundo. Cada uno con dos actitudes diferentes ante Dios. Judas dijo que María le entregó a Jesús, lo que le entregó a Jesús era desproporcionado, que podría haber sido un poco menos y darle a los pobres. María valoraba a Jesús de tal manera que le dio lo mejor que tenía, porque tenía un concepto muy grande de la gloria y la majestad de Jesús. Para Judas todo era excesivo, no tenía dimensión del valor de Dios, tenía dimensión del valor del dinero. María estaba muy agradecida por lo que Jesús había hecho en su corazón, y Judas no valoraba ni siquiera el hecho de que Jesús lo había puesto al lado de él como uno de sus discípulos. A María le importaba la persona, y en especial la persona de Jesús, y a Judas en cambio solamente el dinero. María actuaba por amor, y en cambio Judas lo seguía para sacar provecho, porque tenía un corazón de piedra, era frío, distante, calculador. María se entregaba por completo, pero Judas se disponía a entregar a Dios. María preparaba el cuerpo de Jesús como si se adelantara sabiendo que iba a morir. Lo ungió como se hacía con los muertos. Judas se encargó de entregarlo, no de ungirlo. Y María adoraba al Señor en espíritu y en verdad. Pero Judas lo criticaba y le ponía objeciones. Del mismo modo que la luz resalta las sombras de un objeto, el amor y la devoción de María hizo resaltar toda la oscuridad de Judas. Judas era el único de los 12 que no era Galileo, que no había nacido en Galilea, pero había escuchado las enseñanzas, había visto los milagros, había ido a predicar el evangelio del reino, pero a pesar de todo eso, su corazón no tenía amor. Y la Biblia nos advierte que va a haber apóstoles y va a haber creyentes en la iglesia que van a ser como Judas. Mateo dice así: todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por tus frutos y por mis frutos Jesús nos va a conocer. Examina tu corazón, yo voy a examinar el mío. Pero vos tenés que dar frutos. Y a Judas lo llamaban el hijo de la perdición, el ladrón. Y en la iglesia siempre hay un Judas. Mirá, se roban el papel higiénico, se han robado camperas, se han robado celulares. Siempre hay un Judas. Esto se debe a que el hombre está completamente contaminado por el pecado, está manchado por el pecado. Y ese pecado ha hecho un daño tremendo. Y ese daño te convierte, cuando vos dejás de lado a Dios, en hipócrita, en ladrón. Y lo más lindo, que desentonás del grupo, y cuando dice el dicho que cuando hay una manzana podrida en un cajón se pudre todo. En los tiempos que vivimos vos y yo tenemos ídolos y falsos dioses, las redes sociales que nos quitan tiempo, los jueguitos del teléfono, un montón de tiempo. Todo el mundo te ofrece placer rápido y un gran vacío. Todo eso es lo que nos separa de Dios. Los falsos dioses. Y hoy tenemos miles de falsos dioses a nuestro alcance. Son dioses o ídolos que endurecen nuestro corazón, que nos desensibilizan.
que nos convierten en bestias, que nos alejan de las amistades y nos nublan la conciencia y nos esclavizan. De a poco esos dioses van ganando terreno y dejamos de adorar a Dios, bloquean nuestra comunión, nos ponen en peligro inclusive hasta en nuestra salvación. Y Pablo nos recomienda, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Dios te dio libertad, te pagó la esclavitud, te compró, te puso un sello y te dio libertad. Entonces, ¿por qué volvemos a esclavizarnos? Sigue diciendo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Entonces, en vez de adorar esos dioses falsos, sirvamos a nuestro prójimo. En Cristo somos libres. Y no usemos la libertad para la carne. Usemos nuestra libertad para servir a Dios. Y todo servicio significa un sacrificio. Pero fíjense que una de las partes más importantes de la adoración es el servicio. Servicio. Todo servicio significa sacrificio. Servir es un sacrificio. ¿Y qué hizo Jesús? No hay mayor sacrificio que el de Jesús en la cruz. Siendo rey, renunció a todo lo que tenía en el cielo para ser deshonrado, para que lo rechacen, para que lo maltraten. Lavó los pies de los discípulos, que era la tarea del esclavo, pero nunca era una tarea para un rey. Sabía que el peor momento venía y que todos los iban a abandonar. Y sirvió a todos. Terminó dando la vida por todos. Y vos y yo debemos morir a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, y tratar por todos los medios de cumplir la ley, los mandamientos, porque así vamos a estar adorándolo a Dios. Y Dios nos dejó un mandamiento nuevo: amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, y amar al prójimo, o sea, al otro, como a nosotros mismos. Yo te digo que la iglesia no cierra nunca. Lo que cierra es el templo. Ponemos llave, ponemos la alarma, pero la iglesia no cierra nunca. Vos y yo tenemos que imitar a Jesús. Jesús está todas las horas del día con vos. Y nosotros tenemos que estar todas las horas de nuestro día y de nuestra vida con Él. Y así vamos a estar adorándolo. Dice Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. Amén. Señor, amado Padre que estás en los cielos, te doy gracias por nuestra amada iglesia. Te doy gracias por nuestros pastores, por nuestros líderes, por todos los que sirven, por cada uno de los que están en algún lugar ayudando al prójimo. Te doy gracias por todos los que pudieron escucharte y te pido que los bendigas, que tu Santo Espíritu se siga trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón. Prepáranos para ser adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, papá. Gracias, Padre. Te amamos. Para vos es toda la gloria, Señor, toda nuestra alabanza, toda la adoración. Nos postramos a tus pies para alabarte, adorarte en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te espero.